Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Imagínese usted que un expresidente latinoamericano llega a México y nos empieza a hablar de la necesidad y de la conveniencia de que Petróleos Mexicanos se abra a la inversión privada y de que busque nuevas tecnologías para poder perforar en aguas profundas y poder tener, digamos, un avance desde el punto de vista tecnológico que repercuta en beneficios para México, para el país, para los ciudadanos. Un expresidente que apunta sobre todo a la eficiencia de la empresa petrolera, esa eficiencia de la cual tanto nos quejamos, y que apunta además a la necesidad de no tenerle miedo a la inversión privada. Imagínense que ese mismo expresidente nos dice que es muy importante que se amplíe el crédito y que trate de ser universal y que todo el mundo sea sujeto de crédito para poder así también ampliar el mercado interno y que no hay disyuntiva o dilema entre convertirse en una economía exportadora y ampliar el mercado interno, que este es un falso dilema y que se pueden hacer las dos cosas. Ese mismo expresidente nos dice, señores, tampoco se peleen con otro falso dilema, que es el de incrementar los salarios y mantener la inflación en niveles bajos. Y ese mismo expresidente nos lanza una larga y convincente alocución en el sentido de que Latinoamérica tiene por sí misma un espacio que agregar al concierto internacional y que no todo está en el norte. Pero lo más asombroso de todo es que este expresidente no es un expresidente de derecha, es un expresidente de izquierda y es un expresidente que además fue muy exitoso y que salió con altísimos niveles de aprobación, un expresidente que además se dio el margen de poder de alguna manera acompañar a la candidata de su partido a la presidencia de la República, llevarla a la presidencia de la República sin que nadie lo acusara de dedazo. Y ese expresidente es Luis Ignacio Lula da Silva, que estuvo en México hace un par de semanas y que vino a darnos un traje a la medida, todo improvisado, en una reunión con los banqueros mexicanos. Esto resultó realmente una sacudida, diría yo. ¿Por qué? Porque hay un contenido ahí de liderazgo que hacía mucho tiempo que en México no respirábamos. Y a mí me gustaría comenzar diciendo que eso es algo que sobre lo cual debemos reflexionar. Hemos criticado mucho los liderazgos, sobre todo los liderazgos que suponen que el país se puede transformar de la noche a la mañana, pero de pronto cuando ve uno a una persona decidida, convencida de lo que hay que hacer para mejorar a un país, se extraña el liderazgo. Y para hablar de esos y otros temas, porque esta es una provocación inicial, es que tenemos aquí a Juan Pardinas como invitado. Juan, qué gusto verlo por acá. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Quizá la lección, lo dices tú, pero subrayaría, la lección es el pragmatismo. Sí, hay que querer hacer. Esa es condición número uno. Pero la segunda es preguntarse, ¿y qué funciona? Y entonces ir explorando las distintas cosas que funcionan y tratar de impulsarlas sin que haya, porque fue uno de los temas que más subrayó, sin que haya ideologías ni prejuicios. Sí. Y creo que a la izquierda mexicana le ha faltado dar ese salto. Hay que decirlo, Lula lo dio en el poder. Supimos que era este presidente pragmático una vez que fue presidente, porque antes generó, como sucede en los cambios, cuando hay un presidente con un discurso previo radical, es una enorme incertidumbre. Pero una vez que llegó al poder, se volvió un presidente brutalmente pragmático. Y pareciera que es algo que le ha faltado a esta izquierda. Es decir, si bien la corriente que hemos tenido aquí... Si bien, digamos, no ha asumido el poder a nivel federal. No lo ha asumido el poder federal. En la ciudad, Marcelo Ebrard ha sido pragmático, el propio López Obrador como gobernante de izquierda en la ciudad fue pragmático. Hay un sector de la izquierda, estuvo aquí con nosotros Jesús Ortega, el propio Jesús Zambrano que también estuvo en Acapulco, son sectores pragmáticos, pero el que ha estado dominando el discurso y ha estado poniendo los frenos no es pragmático, es un político brutalmente ideológico, dice moverse por principios y se llama López Obrador. Lula decía que el poder era como un violín que se agarraba con la izquierda y se tocaba con la derecha. Yo creo que
es pragmático, por supuesto, pero también le encuentro una casi como contradicción, porque también hay una coherencia ideológica, una coherencia de propósito, que dijo: yo quiero reducir la pobreza de Brasil, quiero reducir el número de gente que todas las noches duerme se va a la cama con hambre en este país. ¿Qué tengo que hacer para lograr esto? Entonces, con ese objetivo claro, con ese faro guía, con esa brújula, ajustó todas las políticas públicas y ahí sí aplicó el pragmatismo. Pero su propósito fundamental como gobernante era esencialmente un discurso de izquierda. Es una sociedad muy desigual, hay mucha pobreza, ¿cómo enfrento este reto? Y la manera de enfrentarlo, eso sí se volvió pragmático. De las cosas de las lecciones para la izquierda mexicana, yo creo que no hay esa coherencia de propósito, no está claro para qué quiere el poder la izquierda mexicana. Yo incluso ideológicamente me atrevería a cuestionar la existencia de un movimiento como tal de izquierda mexicana que defienda las causas de una izquierda europea o latinoamericana más moderna. Creo que el primer gobernante de izquierda en la Ciudad de México ha sido Marcelo Ebrard. O sea, el primero que pudo enarbolar una agenda de cambios. Tal vez puede ser López Obrador con el tema de las pensiones para los adultos mayores, pero que realmente dijo: a ver, ¿qué es lo que defendemos los partidos de izquierda? ¿Qué quiero hacer? Creo que las experiencias anteriores eran más bien versiones del priismo tradicional, un autoritarismo conservador en el caso de López Obrador, toda la agenda de ampliación de derechos de Marcelo Ebrard, de las mujeres, de las minorías sexuales, es una agenda profundamente de partido de izquierda que nadie se había atrevido a tocar en el Distrito Federal. No había antecedentes. Rosario Robles creo que dio ahí un primer paso, pero como narrativa de gobierno, esto es lo que yo defiendo, estos son mis principios. Creo que Ebrard ha sido el primero que se atrevió a comportarse como gobernante de izquierda. Ahora, al mismo tiempo, con enorme pragmatismo, en temas que no son en los instrumentos de izquierda o derecha, es decir, si él cree que lo mejor para conectar la ciudad de poniente a su poniente es una asociación con el capital privado, lo hace. Cosa que el observador no hubiera podido hacer, digamos. Lo hizo con el segundo piso. Pero no cobra, es público. Digamos, esta cosa del transporte privado hay que cobrarlo porque es la forma en la que no subsidiamos a los privados y al mismo tiempo abrirlo al sector, al transporte público, sí vuelve a Marcelo mucho más de izquierda en sus resultados. Yo creo que pusiste ahí un tema en el centro que es a Lula no lo podemos juzgar como el candidato eterno que fue durante décadas, sino que lo estamos juzgando en este caso extraño de un político que se retira con éxito, que deja el poder y que lo deja en el cielo, digamos, con una popularidad altísima, siendo uno de los líderes en el mundo más reconocidos en el planeta. Y normalmente nosotros lo que vemos es que los políticos se retiran porque los patean, porque caen en un escándalo, porque sus gobiernos fueron un fracaso. Y en el caso de Lula tenemos el caso extraño de un político que deja el poder estando con una gran popularidad y siendo, yo diría, fiel a sus objetivos y siendo exitoso. En el caso de México, pues no tenemos una manera de evaluarlo porque lo que tenemos es un discurso. ¿Cómo habría sido Andrés Manuel López Obrador de presidente de la República? Pues creo que no tenemos ese prueba, por lo menos no lo tenemos en este momento. A lo mejor en el 2018 lo podremos saber, ¿no? En algún caso. Pero en este sentido, creo que este punto que dice Juan, de la distancia entre el discurso y la realización está entre nosotros. Ahora en Perú, por ejemplo, hace también unas semanas, pues lo que tenemos es que el gran, digamos, candidato que hace 4 años era el Coco, porque parecía que era todo el discurso chavista, del discurso muy racial de Ollanta Humala. Bueno, pues antes de asumir el poder, si es que lo conquista a fin de cuentas, hay un desplazamiento hacia el centro, ¿no? Pero es que es otro, Entonces, es otro caso. Un caso diferente de adaptación ante el electorado, digamos, ¿no? A lo curioso del observador es que se adaptó poco. No solo eso, digamos, a diferencia
de Humala, que no pateó las instituciones, a diferencia de Humala, que no tenía un peso en el legislativo con el cual hubiera podido usarlo para implementar las políticas que decía querer defender. El observador jugó a salirse y ha ido regresando poco a poco, digamos. Ha sido en un sentido exitoso. Ya recuperó el PRD o una parte importante yo de creo que él. ha sido muy exitoso. Pero si lo ves desde un candidato que tenía el 35% de los votos, yo creo que ha sido un fracaso. Y más que adaptarse poco, yo creo que se desadaptó mucho. O sea, Lula se tardó 3 elecciones, en algunos casos con segunda vuelta, para poder llegar al poder. Le costó muchísimo trabajo. Fue el otro caso de un candidato de izquierda latinoamericano tradicional, Salvador Allende. Yo creo que sí, López Obrador quemó sus barcos con el votante mediano, no con su seguidor duro, de tal manera que no hay que excluir posibilidades, pero me parecería muy difícil verlo en un contexto otra vez arriba del 30% de las preferencias. Yo habría que verlo y habría que ver si, digamos, cómo está el escenario electoral en el proceso del 2012. Yo creo que hay un elemento interesante que sí tiene que ver con una liga entre Lula y López Obrador, que es una conexión con una estructura mucho más suelta que la estructura de un partido político. Lula no fue un hombre de partido, sino que fue el gran líder de un movimiento social. Y yo creo que no podemos cerrar los ojos ante la enorme capacidad de Andrés Manuel López Obrador de articular un gran movimiento social. Yo creo que no podemos negar el hecho de que el ex candidato ha recorrido, como yo creo que muy pocos mexicanos en la historia, ha recorrido cada uno de los municipios del país, que ha recorrido los estados muchas veces y que tiene, sin tener un cargo público, sin tener un asiento en las instituciones, tiene hoy una posición política que lo coloca en posibilidades competitivas. Creo que tiene muchos obstáculos, creo que tiene enfrente... Pero un movimiento social lo ves como una medida de acceso al poder. Tiene negativos muy altos, pero yo creo que no podemos negar que ha sido un sobreviviente a pesar de una campaña muy agresiva en su contra y de errores gravísimos. Y sumaría otra cosa, fue capaz de definir temas claves en la agenda. Y ha sido muy la reforma petrolera salió acotada como salió por lo que él hizo y dejó de hacer. Él le puso el límite, la diseñó, dejó pasar y la amarró en el camino. Ahora está tratándolo de hacer con la reforma laboral una vez más, digamos, tratando de ser el gran definidor de esas políticas. Yo sí creo que en un sentido hay que reconocerle una enorme capacidad. Creo que se equivocó. Creo que si hubiera jugado institucionalmente, hubiera usado su peso en el Congreso, hoy habría en México políticas más cercanas a las que él quiere defender, porque tenía la bisagra del Congreso y no la quiso usar. Hoy en vez de estar en el 15 o 20% de unas encuestas, podría estar en el 30%. Creo que se equivocó, pero a pesar de haberse equivocado, es un candidato con mucha fuerza. Yo difiero totalmente. Me parece que los datos de las elecciones del año pasado son un botón de muestra del gran fracaso del López Obrador. Creo que haber logrado pasar de una votación del 35% a una votación del 12% en las próximas intermedias, con un crecimiento brutal, como nunca antes, de los votantes que dicen que nunca votarían por el PRD, habla de una animadversión generada en buena medida por las medidas que él tomó después de la elección del año 2006. Me parece que, digamos, si uno militara en esas filas, uno diría, por favor, no me ayudes, compadre, porque pues es cierto, él habla de este gran movimiento, lleva meses hablando de este gran movimiento, pero el hecho concreto es que encuesta tras encuesta, elección tras elección, el PRD perdió 20 puntos porcentuales, por ponerlo en cifras muy concretas. Por el otro lado, si él se hubiera conservado en la vía institucional, pues podría ahorita ser el candidato lógico del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia de la República, tendría porcentajes sin duda de rechazo menores de los que le generaron la violencia y sería una izquierda más fuerte. Ahora tenemos una izquierda totalmente dividida. Los desfiguros de lo que ocurrió en el Estado de México lo que nos indican es que al fin y al cabo la versión caciquil de esta es mi candidata, primer acto, ¿no? Segundo acto, no a las alianzas, tercer acto,
no acepto que vaya. Bueno, pues es realmente Pero tú- muy Yo creo dañino. que tienes razón en la dudas, crónica, Federico. la comparto. Hubiera estado mejor, lo comentaba. Pero sigue estando ahí. Pero tú- Para los pero- errores que hizo, Pero tú su tienes dudas. éxito es persistir en el debate público o ganar la presidencia de México. O sea, un movimiento social, estoy totalmente de acuerdo, es el líder de un sector importante de la sociedad mexicana. Ha permanecido vigente a pesar de sus propios errores y los ataques. ¿Qué posibilidades tiene de lograr el consenso social de una mayoría de electores que le permitan acceder a la presidencia de la República? Eso es lo que yo cuestiono. Efectivamente, creo que él casi ha sido una fuerza de cogobierno, o sea, de las decisiones más controversiales que se han tomado en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, en buena Con el medida poder de veto, han sido la capacidad de hacerle manita de puerco a las instituciones que ha tenido López Obrador. Un tema que me obsesiona a la par de Carlos, el gasolinazo, los subsidios a la gasolina. El que acuñó el término del gasto más obsceno del gobierno federal fue López Obrador. Sale el presidente de la República en 2008, muy orgulloso en televisión, a anunciar que va a dar 200,000 millones de pesos de subsidios en gasolina. Eso fue López Obrador cogobernando con el PAN. gobernando de la peor forma, pero el tiempo se nos da este segmento. Regresamos en un momento más a discutir esto y otros temas con Juan Pardinas. Estamos de regreso en Entre Tres. Discutíamos por un lado Federico y Juan como muy críticos de que en el fondo no tiene hoy recursos para reposicionarse en la campaña presidencial. Y en mi caso creo que Chucho diciendo, bueno, yo creo que la regó, fue un desperdicio de capital político, pero a pesar de ello sigue poniendo límites a las políticas públicas y no lo podemos dar por descontado en un contexto de candidatos del PAN hasta ahora muy débiles y un PRI que pues en su busca de la unidad se puede volver pastoso por no posicionarse ante ningún tema y simplemente buscar un discurso que justamente el observador podría tratárselo de erosión. Entonces yo creo que quienes pensaban que López estaba muerto, pues no está muerto, está muy vivo. No, yo no dije que muerto, yo creo que lo que nos a mí me lleva a concluir que es un fracaso es que la izquierda hoy es mucho menos potente de lo que de lo que fue en 2009 y de lo que pudo haber sido. Francamente, ahorita hay una enorme distorsión porque si vemos el número de alcaldías o de gubernaturas a las que ha tenido acceso el Partido de la Revolución Democrática, pues claro, hay un crecimiento en el número porque va en alianza con el Partido Acción Nacional, pero si hubiera ido solo, y nunca sabremos el dato, pues muy probablemente hubiera ocupado terceros lugares, hubiera perdido gubernaturas en las cuales no tenía ninguna opción. Entonces ahí hay un retrato distorsionado y ante eso yo me remito a la intención de voto el día de hoy en favor del PRD, Mira, que anda dependiendo de la casa encuestadora, entre 12 y 15%. Yo creo que tocas un punto clave, que es que la política de López Obrador siempre ha sido una política de altísimo riesgo, de llevar la presión a un punto de casi estallido y después relajar la tensión. Esta estrategia me parece que ha tenido enormes costos y ha sido enormemente riesgosa para el PRD, al punto de que su gran bastión, que es la Ciudad de México, es un bastión que está en disputa y que lo puede perder el PRD el año que entra, y si eso sucede, pues sería una debacle histórica para la izquierda mexicana. Pero me parece que sí habría que registrar, a mí me parece, esta capacidad extraordinaria de sobrevivencia, y que en un escenario que yo creo que puede moverse muchísimo de aquí a la elección del 2012, puede ser un actor competitivo. Estamos hoy ante la idea de que el escenario tiene como uno de sus elementos clave un PRI que estamos viendo casi imbatible. Bueno, yo creo que eso habrá que ver si aguanta. Y si el PRI aparece como un partido derrotable, el proceso electoral y la campaña es radicalmente distinta. Y yo creo que un animal político como Andrés Manuel López Obrador tiene posibilidades de ser un candidato competitivo. Y en ese sentido, todo lo que decía él como alcalde, yo estoy muerto, denme por muerto, yo coincido con Carlos. De ninguna manera habrá que darlo por muerto. Aunque en la búsqueda de mostrar al PRI como vencible, su estrategia del Estado de México va en el sentido inverso.
pues va en el sentido inverso, en algún sentido, pero fue una decisión que nos hace, creo, a todos los que estamos en esa mesa, coincidir en que el Partido de la Revolución Democrática volvió a las manos de una persona, de Andrés Manuel López Obrador. Creo que no hay duda, creo, de que el próximo candidato a la presidencia de la República del PRD será él y que tendrá a su lado a sus aliados. Será el candidato de la izquierda, no habrá división. Él será el candidato a la presidencia. Bueno, en ese sentido, ¿fue un error? No, en ese sentido... Tendrá sus aliados, Fue muy costoso, pero a lo mejor no fue un error. No el voto de los moderados. Coincido que es un sobreviviente, pero creo que las características del ganador son distintas que las características del sobreviviente. Si algo explica la fuerza actual del PRI, es la debilidad de sus adversarios. Tenemos un PAN que lleva una década en el poder y no ha logrado construir una serie de liderazgos que digas, híjole, por aquí va, ¿no? O sea, la caballada está más que flaca. Y por el otro lado, el candidato más viable del PRD es a la vez el gran arquitecto de la izquierda mexicana, el que la llevó a su cenit, y al mismo tiempo su enterrador el día que decidió cerrar Reforma y el Zócalo. O sea, ese López Obrador es muy derrotable. Esa incapacidad de resistir ante la presión es muy fácil de exhibir. Y la peor derrota para un candidato, el peor ataque, no es el que le hacen sus adversarios, es el que se hace él mismo. Cuando se dispara en el pie frente a un micrófono, dando X cantidad de declaraciones sobre las cuales no hay un archivo, hay una enciclopedia de video de López Obrador disparándole a la izquierda mexicana. Cuando dijo que iba a quemar las instituciones, yo creo que la primera que acabó escogiendo fue al PRD. Porque no dudo que el PRD en los próximos años... una evaluación de, digamos, ¿cuál es tu juicio sobre López Obrador? Hay números. Y podemos ser muy críticos de del esa 35 trayectoria. al 12, Chucho. ¿Cómo explicas esa caída de 20 puntos porcentuales en 3 años a un partido político? Para ese cálculo, nada más haría un pequeño matiz. Es el cálculo PRD versus candidato a la presidencia de la República. Si le sumas el PT y Convergencia, ya no son 12, se van por ahí 19. Si ves lo que había pasado en otras elecciones intermedias con el PRD, tampoco le iba tan bien, sin candidato a la presidencia que lo jale. Si la comparación no es del todo exacta. Ahora, de que es un político que ha hecho muchísimos errores, de que hoy, dije al principio del programa, podría estar liderando a la oposición, si hubiera jugado con todo su capital y todas sus cartas, hubiera respetado a las instituciones, las hubiera usado no para vetar, que es lo que ha hecho, sino para construir pragmáticamente una serie de políticas, estaría mucho mejor la izquierda, el país y López Obrador. Lo curioso es que a pesar de todo eso, de que se dedicó a minar las instituciones, a dispararle a la izquierda, a alienar al centro, sigue siendo un político con un peso específico muy grande. Creo que eso nadie lo está discutiendo. Y que puede rebotar de forma que no sería tan sorpresiva. A ver, yo creo que eso nadie lo está discutiendo y yo creo que la pregunta de Juan es muy pertinente. No es lo mismo un sobreviviente que un ganador. Entonces, él es un sobreviviente y nosotros sabemos que va a ser candidato a la presidencia de la República por el PT, por Convergencia, por donde sea, o a lo mejor por la alianza de todos estos partidos. Ahora, regresando a tu punto en el sentido de que no es comparable el 12 con el 35, no, pero el 12 con el 28, 29 sí. O sea, al fin y al cabo el PRD tenía 28, 29 puntos de inclinación de voto, a los cuales se sumaron los otros partidos. Es decir, pues lo pasó de 30 a 12, lo cual tampoco es nada meritorio. Y después, si nos vamos a las elecciones locales, Carlos, el escenario, el recuento de los últimos 2 años y medio es verdaderamente dramático, de cómo la gente salió corriendo. Es decir, el PRD es tercera fuerza y muy minoritaria en muchas entidades de la República. Entonces, incluso cuarta fuerza. Incluso cuarta fuerza. Incluso el voto nulo en algún momento en el 2009 estuvo por arriba del PRD. Entonces, hay ahí una factura enorme que alguien tiene que responsabilizarse. Perdón, pero en la lógica estricta de las alianzas, si la prioridad era llegar a la alternancia política en las entidades, que son 10 hasta donde recuerdo, que no han tenido alternancia, pues entonces lo del Estado de México es un desfiguro, nadie entiende nada, porque además el candidato en cine resulta que tiene problemas jurídicos que de los cuales todos sabíamos. Entonces es de nueva cuenta... Él mismo, empezando por él mismo que lo declaró. Él lo declara. Entonces, bueno, pues estamos ante un caprichos personales que le están costando muy caro a la institución. Ahora, ¿es un sobreviviente? Sí. ¿Alguien aquí en esa mesa tiene duda de que lo vamos a ver en el 2012? No. Ninguna duda. ¿Y es eso bueno para la izquierda mexicana? Yo tengo mis dudas. No, yo creo que no.
Ahora, digamos, ese es Porque comenzamos con el señor Lula, que es un ganador en sentido estricto. Se volvió más pragmático y esa vertiente es muy interesante. Mi punto es, sabemos que son ganadores cuando termine el partido. Es decir, es sobreviviente y solo tiene la nariz por encima del agua, o terminará siendo ganador. Bueno, eso no lo podemos saber en este momento. Pero hace 8 años Lula ganó una elección presidencial. Para mí sí es una gran sorpresa, digamos, y motivo de reconocimiento el hecho de que después de lo que ha sucedido te haya sido capaz de construir ese movimiento y avasallar a su partido. Probablemente esa es la razón por la que estoy de este lado y no el de ustedes, porque hace 2 años yo hubiera pensado que con todos esos errores, hoy el candidato se llamaría Marcelo Ebrard. Hoy habrían sido capaces de construir una alianza mucho más amplia, aprovechando pues, la fuerza que desde el centro se puede lograr. Los caprichos y las ambiciones. No los caprichos, el éxito, la capacidad del personaje. Hay caprichos, eficaces y otros. ¿Cómo definen el éxito? ¿La capacidad de imponer su voluntad entre sus seguidores de partido o construir una fuerza electoral con posibilidad de alcanzar el poder? Tiene un primer reto que es ser candidato a la presidencia. Ser un candidato que pueda ser ese reto ya pueda ser candidato de los 3 partidos, incluyendo el PRD, y estar en una plataforma que puede ser competitiva. Yo creo que esas 2 cosas podríamos decir hoy. ¿Será el candidato de una izquierda unida? Creo que será el candidato de los 3 partidos que se dicen de izquierda, y creo que estará en una plataforma que, con muchas desventajas, puede ser competitiva. Para mí eso es notable. Puede ocurrir, pues sí puede ocurrir. Puede ser que alguien que tenga el azúcar baja en el año que entra la tenga alta. Puede ser que, sí, todo eso es posible. Sin embargo, hay datos duros, por ejemplo, cuando se le preguntan esta típica pregunta de identificación. ¿Usted con qué identifica más? ¿Al PRI, al PAN, al PRD? Violencia, número 1, PRD. Y esas imágenes tardan mucho tiempo en borrarse. Los negativos son altísimos. Es decir, el reconocimiento en nombre se puede comprar. Cambiar los negativos es muy caro. Yo no digo que no se pueda, pero es muy caro. De tal manera que mi impresión es que vamos a entrar a un escenario en el cual él va a salir, como decía Juan, va a ser ganador al interior. Bueno, también por la desmemoria de la ciudadanía, pero ni siquiera la ciudadanía, porque con la consulta que hicieron en el Estado de México le dieron una bofetada a la ciudadanía brutal, y eso tiene factura, porque las 200,000 personas que pararon, de las cuales el 30% votó en contra, es decir, las 130,000 o 40,000 que votaron a favor, se sienten traicionadas por lo que hicieron al fin y al cabo de la alianza. Y así sucesivamente podríamos seguir hablando de los agravios acumulados que está dejando la actuación de López Obrador. Bueno, ¿va a ser candidato? Pues sí, probablemente sea candidato de un partido que hace a la señora Dolores Padierna y al señor René Bejarano lo vuelve a instalar en un cuerpo directivo después de que todos los mexicanos lo vimos metiéndose dinero por las bolsas. Bueno, esa es la realidad de la izquierda, es una realidad muy muy dramática. Regresando a Lula, ¿qué comparación? ¿No? Lula terminó ganador, logró de alguna manera acompañar a la nueva presidenta a su puesto sin que nadie le imputara nada. Ella tiene hoy más popularidad que el propio Lula da Silva, y hay políticas pragmáticas, que fue la expresión que utilizó Carlos al principio del programa, muy exitosas para Brasil y para su partido, el PT, o la alianza de partidos que estuvo atrás del PT, está en su mejor momento. La verdad es que yo creo que es una cosa que se resolverá empíricamente. Insisto, mi sorpresa es que yo pensé que estaría mucho más mal hoy, vamos a ver después, pero lo cierto es que los dilemas que tienen hoy los políticos mexicanos pasan, no solo a la izquierda, sino todos, sobre cómo conciliar esa necesidad de buscar correrte al centro, buscar políticas pragmáticas, tratar de ser creíble como elegible, y la necesidad es que hoy tiene el país de tomar decisiones. Y lo tiene igual el PAN, lo tiene igual el PRI. Se sabe, hay mucha evidencia, Peña Nieto controla la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cómo va el señor que controla la Cámara de Diputados a hacerse cargo de que dice tener un discurso respecto a qué quiere el país y no trata de implementarlo de una vez? Es decir, ¿cómo hacemos compatible los poderes que hoy tienen los 3
partidos políticos con sus responsabilidades y lo que nos van a empezar a prometer a lo largo de las campañas. Eso suena como una responsabilidad de cogobierno desde las cámaras y no para el 2012, sino para abril y mayo del 2011. Y no lo estamos viendo efectivamente. Hay como una especie de procrastinación sobre tomar las decisiones que le urgen al país, que ya vendrá el próximo, ya lo solucionará el próximo, pero no, ese sentido de urgencia es lo que realmente es apabullante ante la evidencia. Y volviendo un poco a lo de Lula y retomando nada más brevemente el desafío de la izquierda, es ubicar justamente el propósito, la razón, el fundamento, qué lo mueve para alcanzar el poder. Andar diciendo que quitar a la mafia y eso no creo que va a convencer al votante medio. Es un discurso demasiado maniqueo, demasiado abstracto. Si yo quiero reducir a la mitad el número de pobres de este país, ese sí es un objetivo mucho más claro. Y voy a hacer todo lo que tenga que hacer, me voy a aliar con la izquierda, con la derecha, con el capital internacional, con Naciones Unidas o con quien sea para lograr ese propósito. Justamente es lo que hizo Lula, darle un sentido de dirección a la izquierda, decir, todo lo que, cualquier escalón que nos lleve en esta dirección, cualquier paso es válido y es justificado. Eso no lo tenemos en la supuesta izquierda mexicana. No hay un sentido de propósito, no hay un sentido de dirección. En la misma cazuela de izquierda mexicana está alguien con las características de Marcelo Ebrard y de López Obrador, que creo que responden a herencias y comportamientos ideológicos muy distintos y están ahí enfrascados en un debate que es parte de lo que tiene empantanado al Congreso. Es solo una tercera parte de la historia. El PAN y el PRI, por supuesto, tienen su enorme responsabilidad en este fracaso de cogobierno, de avanzar las reformas, pero del lado y de la izquierda es esa falta de claridad de propósito ideológico. Y el lado del PRI es muy curioso. Un partido que en sus siglas se define de revolucionario, a mí se me hace uno de los factores más conservadores y preservadores del status quo en México. Ellos habrían podido ejecutar las reformas desde hace muchísimo tiempo. Y lo que vemos una constante, un cemento ideológico de los tres partidos políticos que son reformadores tardíos o procrastinadores de las reformas. No tienen ese sentido de urgencia. Bueno, ya no podemos estar procrastinando más aquí. Tenemos que hacer una pausa y regresamos muy pronto. Bueno, ahí estábamos hablando de Lula, de su presencia hace unas semanas en Acapulco, este discurso que, digamos, que conmovió ahí al auditorio como este ejemplo de un gran presidente exitoso, que se reelige y que deja el poder con grandes calificaciones dentro de su país y fuera. Ahora lo que encontramos también muy curioso es el contraste del candidato Barack Obama y del presidente Barack Obama, en donde pues lo que parece es que a pesar de que ya está iniciando su campaña de reelección también para el 2012, pues no tiene grandes cosas que presumir. Tiene una reforma al sistema de salud que está muy entredicho por la nueva composición política en los Estados Unidos, pero en donde sobresale, yo creo que el gran contraste entre esta figura magnética, extraordinaria, que entusiasmaba auditorios, y ahora un habitante de la Casa Blanca que no sabe muy bien qué quiere hacer, que no tiene claro qué es lo que está tratando de hacer con el Congreso y que parece que ha perdido la brújula. Sí, quizás lo más sorprendente no es que no tenga que presumir. Gobernar en regiones presidenciales, federaciones grandes, llenos de pesos y contrapesos, es muy complicado. Pero si como candidato podía vendernos un proyecto, ¿por qué ahora no puede? ¿Por qué en los grandes debates que ha habido, el de la salud primero, recientemente el presupuestal, no ha sido capaz de poner los temas de la agenda suya, demócrata, que para ponerla muy simplonamente en términos presupuestales es pues el tema del balance fiscal se logra sobre todo por impuestos a quienes más tienen y no por sacrificios del gasto a las políticas que apoyan a los que menos tienen. Y ahí parece haber sido desdibujado por el debate y un poco como el presidente Calderón cuando celebraba la reforma energética que le había impuesto López Obrador, estaba la semana pasada Obama celebrando
un acuerdo presupuestal Que lo derrota. mediocre, que lo derrota, que le impuso el Partido Republicano. Es decir, es un problema del régimen presidencial que no deja jugar con más libertad, o aquí hay un problema de carácter, alguien que no supo asumir dónde estaba y correr los riesgos que representa, no lo sé. Para mantener la estructura del segmento anterior voy a estar en discordancia con Chucho y con Carlos. Creo que la reforma del sistema de salud es una reforma histórica. O sea, hubo, me parece que desde tiempos de Nixon que se intentó y sucesivamente un presidente tras otro fue fracasando en el intento. Y creo que aquí no hemos hablado del otro lado de la historia, la calidad de los opositores de Obama y la calidad del debate político en Estados Unidos. Si prende uno la cadena Fox en la época justamente del debate sobre el sistema de salud, el tema era que Obama era comunista y la discusión era si era trotskista, maoísta o leninista. Era una barbaridad, era totalmente absurdo. Y esos absurdos sí se instalaron en una parte del subconsciente o del consciente de la sociedad norteamericana y han determinado buena parte del debate. Pero eso implica una derrota. Eso implica que un personaje que tiene, como dicen los norteamericanos, un púlpito en donde pueden dirigirse a la nación desde una posición muy destacada, no fue empleada por Barack Obama con eficacia como lo hacía en sus grandes discursos públicos como candidato. En ese sentido, a lo mejor, siguiendo nuestro pleito anterior, el problema ha sido el del pragmatismo. El de que un político que parecía reencantar a la opinión pública con los ideales de la política, en el momento en que tiene que lidiar con el tema de las decisiones, pues aceptan los acomodos perdiendo una guía clara, incluso para perder bien batallas, en donde creo que hace algunas semanas le reprochaba este gran crítico de Barack Obama, Krugman, si vas a perder, pelea diciendo cuáles son tus argumentos, en donde es arrasado por esta derecha irracional, populista de los republicanos, pero pierde la brújula, que es yo creo que finalmente lo que debe hacer un presidente, aún en pluralismo, decir, mi batalla es esta. En descargo de Obama, y coincidiendo con Juan, qué casualidad. Es que fuiste su profesor. Es que, se ve la herencia liberal. Yo creo que no hemos sido justos en el sentido de que la llegada de Barack Obama desató una serie de fuerzas en los Estados Unidos, de las cuales todos sabíamos que estaban ahí, pero que no habíamos visto actuar. Es decir, el Tea Party famoso con la señora Palin al frente es una oposición de una beligerancia, de una agresividad brutal. Lo que decía Juan en el sentido de la cadena Fox dedicada a minar los 2 primeros años de la gestión del presidente Obama es algo realmente muy especial. Todos supusimos después de la victoria de Obama que iba a haber una reacción, que llegara un afroamericano demócrata con una agenda, pues iba a provocar reacciones del lado de las derechas estadounidenses. Pero bueno, pues esto confirma que lo que pasa es que también estamos ante un país profundamente conservador que tuvo un momento excepcional de votación por el descrédito del presidente George W. Bush y que ahora, bueno, pues está realmente emergiendo las resistencias reales, profundas de una sociedad que se opone a que la Casa Blanca esté en manos de un demócrata con esas características. Es un pleito, yo siento que es un pleito mucho más profundo. No vamos ahora a descubrir a un Barack Obama que es ineficiente o que es desde el punto de vista de la administración de sus propias políticas. Por supuesto que ha cometido errores, pero el pleito es un pleito más profundo, muchísimo más profundo y en ese sentido más interesante. Porque no es un gobernante blanco que se ha equivocado en sus políticas públicas. Pero juzgamos en el segmento anterior al observador por su pérdida de intención de voto y de voto, y lo de Obama entre la elección presidencial e intermedia fue muy fuerte. Sí, pero surgió. No es dramático si lo comparas con otros presidentes de Estados Unidos en su primer igual término. Que en la izquierda en las intermedias, que también es la tendencia, pero lo que voy de es 35 a 20, a 15 o a 12, como la pongas, es un fracaso. No, sí, del 88 al 91 pasó algo parecido también. No es tan anormal. A lo que voy es a que
en la política, si tus adversarios te ganan con un discurso como ese, después de que tuviste la capacidad de convencer al electorado con el otro discurso, si bien ganaste las batallas central, que era sacar la política de salud, perdiste la ideológica. Hoy la reforma al sistema de salud es vista por un amplio sector como negativa. Y aunque Fox es muy importante, Fox News es muy importante, no es la única, hay muchas otras. La pregunta es cómo lograron minarle ese discurso. Y alguien como Krugman, y yo simpatizo con esa idea, argumenta que lo que pasó es que él no dio las batallas, que les dejó el espacio, permitió que se consolidara esa visión conservadora negativa. Yo sí creo que tiene que ver con un estilo de liderazgo, que es un estilo de liderazgo que se pretendía postideológico. Barack Obama trataba de plantear su discurso como un discurso que iba a superar las diferencias raciales y que iba a superar esta franja que dividía la izquierda y la derecha y que iba a ser el hombre de la gran conciliación. Yo creo que eso tiene costos muy graves. Me parece que lo que hemos visto en México tiene que ver también con esto, con esta idea de que debemos buscar el consenso y el gran acuerdo. Lo que celebra Barack Obama en ese sentido es que pueden ser derrotados por consenso. Ahora, también, por ejemplo, no hemos mencionado, pero yo creo que es otro elemento de justicia, que le tocó vivir las terribles consecuencias de la crisis económica. Es decir, es difícil convertirse en un presidente popular, aclamado, cuando las clases medias norteamericanas han perdido los dos ejes centrales o en los dos ejes centrales de su ahorro patrimonial, a saber, los bienes raíces y las pensiones. O sea, ¿y quién es responsable de la gestación de esa crisis? Pues en muy buena medida el señor que ya no está en la Casa Blanca. Regreso, fracasos, éxitos, por supuesto que yo creo que ha cometido errores, sin embargo también siento que las placas telúricas de la nación norteamericana se han movido y que la afectación al patrimonio de los norteamericanos, porque al fin y al cabo el consumo no se ha recuperado, los bienes inmuebles no como indicador de cómo va la recuperación económica, pues todavía distan mucho de acercarse a lo que fue el estadio previo a la crisis del 2000. Pero lo curioso 2008, es que siendo 2009, totalmente cierto eso, y por supuesto es muy complicado gobernar una recesión que no es tuya, que la vienes administrando, pero lo curioso es que perdió otra vez la batalla ideológica. ¿De quién es culpa hoy la crisis? De ellos. ¿De quién es culpa? Del Estado excesivo, cuando todos los expertos dicen fue que no reguló suficiente. ¿Cómo hay que resolver el problema? Bajándole los impuestos a los ricos. Eso es lo curioso. Sí. Que en un contexto... Ese es el reclamo. Exactamente. En un contexto como ese, Roosevelt construyó la política del Estado de Bienestar, los impuestos progresivos. Ciertamente nunca son las analogías son siempre muy imperfectas, pero había un discurso con el que él llegó que la propia realidad le podía permitir ahondar en él, presidente, por las razones que tú decías, y se retiró. Y el reclamo es, ¿por qué te retiraste? ¿Por qué ahora el discurso del balancear las finanzas públicas no pasa por tocar los impuestos de ese 1%, de ese 5% de Estados Unidos que gana más de $250,000 al año? ¡Pum! Eso ya lo lograron sacar de la discusión. Y ese es para lo que la presidencia te debería de servir. Yo creo ahí que este cambio en las placas tectónicas del sistema político norteamericano, que en su versión más perversa sí tiene un contenido racista por las características y el fenotipo del presidente Obama, ha convertido al presidente de un ganador, volviendo a la metáfora del segmento pasado, un sobreviviente. O sea, ahorita su principal objetivo es la gobernabilidad del país, es que no se cierre el gobierno, es que el absurdo en el que se está debatiendo en el Congreso no trastorne el orden elemental de la sociedad, que no se cancele el pago de cheques de los servicios médicos si el presupuesto no pasa. Entonces está en un contexto hoy muy distinto del que estaba cuando inició su periodo, en que sí era el discurso de la esperanza, este discurso de unir postideológico, y ahí pues simplemente creo que lo que podemos decir es que subestimó la perversidad de sus adversarios, los argumentos, las agresiones que iban a utilizar, la defensa hiperideológica del Tea Party,
simplemente no lo tenía mapeado con la magnitud que iba a tomar dentro del Partido Republicano, y creo que en buena medida no puede uno explicar lo que logró Franklin Delano Roosevelt en el New Deal sin una oposición que le permitiera avanzar los temas en el Congreso. O sea, ahí habría que ver, no conozco las sutilezas de la historia. No le permitió, acuérdate cómo... No, pero logró hacer mucho. Porque ganó la elección siguiente, ganó el Congreso, eso vino después, como decía Jesús, no sabemos cómo va a acabar. Y ganó la Segunda Guerra Mundial. Pero, o sea, ¿cómo puedes sentarte a negociar con gente como los del Partido del T? Son interlocutores, no son los interlocutores ideales. Y voy a rebatir a Chucho con uno de mis autores favoritos, Chucho mismo. Hace 2 años escribió, hace varios años, definiste a la democracia como un pato que caminaba con torpeza, que no le podías pedir agilidad, que no le podías pedir velocidad a los cambios, a las decisiones, que la velocidad era más bien una característica autoritaria. Y precisamente eso es a lo que se está enfrentando Obama, a una complejidad en el proceso de toma de decisiones de una sociedad extremadamente plural y que tienes que incorporar unas voces totalmente discordantes y disonantes y tratar de darle coherencia política, mensaje a todo eso, es muy complejo. Y si nada más centramos la discusión en las debilidades y errores que ha tenido el presidente Obama, como lo hizo Krugman en el artículo de New York Times, es abstraer a la persona, al individuo y al líder político del contexto legislativo, del contexto del discurso y la narrativa en la que está sucediendo ese supuesto fracaso de la presidencia de Barack Obama. Pero hemos estado hablando todo el tiempo de liderazgo y lo que introduce Federico es digamos, esta dinámica muy compleja del liderazgo y la circunstancia, en donde desde luego que no podemos ignorar la circunstancia, pero también tenemos que ver la responsabilidad individual. Yo lo que extraño es a un presidente de los Estados Unidos que le diga a su país hacia dónde camina. Lo extraño porque me parece que lo que ha sucedido en nuestra democracia ha sido justamente eso, que el pluralismo se ha entendido como la incapacidad de tener una dirección deseable. Yo es lo que veo en el liderazgo que sí percibo desdibujado de Barack Obama. Pero ya quisiéramos que nuestro pluralismo hubiera parido una reforma como la reforma del sistema de salud. No me parece suficiente, digamos, hablar de la perversidad de sus adversarios. Eso lo podemos dar por descontado, pero ¿por qué ganan? Es decir, ¿y por qué sí ganan? hay un elemento, ¿por qué? Porque se abre ese espacio, digamos, de la incomprensión en donde ese absurdo del comunismo, islamismo y fascismo de Barack Obama puede... Incluso vamos a poner las plazas... cruzar el micrófono. ¿Cómo es posible? Las plazas tectónicas del otro lado, en el contexto donde los más afectados han sido las clases medias, donde más se ha concentrado el ingreso en la historia de los Estados Unidos reciente, como nunca, donde son claros los excesos a los que llevó el mundo la desregulación, que no haya podido ganar en el debate, a lo mejor después no te lo pasan en la Cámara de Diputados, en el debate, que el impuesto al 5% superior es coherente con esa visión de país más justo. Eso es lo que es un poco sorprendente de un presidente con esa capacidad retórica. Puede ser que se tuvo que refugiar en un pragmatismo extremo, pero a veces ese pragmatismo es lo que te impide llevar la agenda. Sí, sacó la reforma de salud, vamos a ver si sobrevive, porque no la vendió. Hoy es impopular. Las encuestas te dicen que es una mala reforma. Siempre fue impopular y el presidente Obama arriesgó incluso ser su potencial reelección en aras de aprobarla. O sea, ese nivel de sacrificio político es muy infrecuente en un político en Estados Unidos, en México o en cualquier otra latitud. Alguien que está dispuesto a sacrificar su propio futuro político en aras de avanzar algo en lo que él cree, y lo dijo en un discurso, esto probablemente me cueste mi futuro, pero en esto creo y a esto vine. Y tal vez de lo que se le puede juzgar es de no comunicar con suficiente claridad lo que ha sido su fracaso, pero su fracaso no se puede explicar sin lo que está sucediendo en el Congreso y la manera en que un sector de la sociedad compra esta narrativa visceral, estos absurdos, y los asume y lo construye como un discurso político viable. Porque frente a esa narración no hay otra. Es el punto, Juan. Está dejando el terreno vacío. Ese es un poco el reclamo de quien siente gran simpatía por ese proyecto.
esa narración delirante de la derecha norteamericana no tiene del otro lado un argumento convincente. Eso es lo que a mí me parece frustrante, porque creo que podría construirse un argumento persuasivo de lo que se buscaba en esa administración, ¿no? Bueno, por desgracia tenemos que cerrar el programa, y digo por desgracia porque aunque usted no lo crea, la verdad es que las conversaciones aquí se ponen muy buenas y no nos ponemos de acuerdo antes de comenzar sobre quién va a ser del bueno y quién va a ser el malo. Tenemos que despedir el programa. Comenzamos hablando del liderazgo del señor Lula da Silva, terminamos hablando de la falta de liderazgo del señor Obama. Ya veremos el próximo año a ver cómo le va al señor Obama, al presidente de los Estados Unidos. Por lo pronto, nosotros lo invitamos a que esté aquí con nosotros en la próxima emisión. No nos despedimos y darle las gracias antes a Juan Pardinas. Juan, muchas gracias. Qué bueno que estuvo por acá. Y nos vemos la próxima emisión de Entre Tres aquí para seguir hablando de estos y de otros asuntos. Buenas vacaciones. Hasta luego. Barra de Opinión presentó.